Vamos a iniciar un conjunto de 4 charlas dedicadas a la descripción clásica del electrón con spin. El spin es una propiedad mecánica ligada con la rotación de los cuerpos. La Tierra tiene rotación, esa propiedad mecánica la llamamos momento angular y en el caso de las partículas elementales le damos el nombre de spin. Un trompo, si no rota, no tiene spin. Si está rotando, tiene spin, tiene momento angular. Claro, un trompo que no rota y otro que rota, su comportamiento podéis ver que es completamente distinto. Lo mismo le pasa al electrón. Es decir, habitualmente la descripción de la materia más elemental se ha hecho utilizando el objeto geométrico más elemental, que es el punto. Pero hoy en día sabemos que un punto lo que describe es una partícula sin spin. Por lo tanto, la descripción de una partícula elemental mediante un punto es una descripción insuficiente y que no da cuenta de esta propiedad mecánica ligada con la rotación. Tiene sentido entonces esta frase que se atribuye a Einstein, que dice que si yo no puedo dibujar cómo es un electrón, cómo se mueve, no lo entiendo. Y que de hecho, si uno quisiera entender cómo es una partícula elemental, pues bastaría con intentar resolver cómo es un electrón. Entonces las 4 charlas que propongo son, además de esta, otras 3. La segunda sería una descripción clásica del efecto túnel. El efecto túnel es un efecto que la mecánica cuántica dice que es puramente cuántico, que no hay una explicación clásica de él. Lo que vamos a demostrar es que sí hay una explicación clásica de él, pero sí se utiliza un modelo clásico de electrón con spin. En la tercera de las charlas utilizaremos este modelo de electrón con spin para describir un fenómeno que tiene que ver con la superconductividad. Dos electrones en principio se repelen, pero como tienen spin y sus spins son paralelos, resulta que dos electrones con los spins paralelos vamos a demostrar que pueden formar un estado ligado. Un estado ligado de spin 1. Y si los electrones de conducción de un conductor se han apareado formando bosones de spin 1, se dice que el conductor ha alcanzado la fase superconductora. Esto implicaría que existe una explicación clásica al fenómeno de la superconductividad. La última charla, la cuarta, que es más técnica, presentaremos las ecuaciones diferenciales que rigen el comportamiento dinámico del electrón con spin. Y es una charla más matemática y dirigida a matemáticos y físicos, pero el que esté interesado puede usarlas para hacer simulaciones o cálculos numéricos de distintos fenómenos físicos. El formalismo que planteo nos lleva a este modelo de electrón con spin. ¿Qué es lo que hay que ver aquí? Aquí lo que hay que ver solamente es que hay dos puntos característicos, el M y el E. El centro de masa y el centro de carga, puntos donde localizo yo la masa del electrón y la carga del electrón. Y además, este centro de carga está continuamente dando vueltas alrededor del centro de masa a la velocidad c. Esto está sugiriendo que la partícula elemental tiene un cierto tipo de rotación y por lo tanto tiene spin. Tiene esa propiedad mecánica ligada con el fenómeno de la rotación. De hecho, el spin de esta partícula tiene dos partes, una ligada con este hecho orbital del centro de carga y otra ligada con que el centro de carga lleva un sistema coordenado que va rotando con velocidad omega. Por lo tanto, tenemos una parte del spin de tipo orbital z y otra parte del spin w en la dirección de la velocidad angular. Las propiedades mecánicas de este modelo que se obtienen en el formalismo son estas. Tiene spin un medio. El radio, la separación entre esos dos puntos para el observador del centro de masa es media longitud de onda Compton, 10 a la menos 13 metros. La frecuencia, el número de vueltas que está dando por segundo son 2,5 por 10 a la 20, o lo que es lo mismo, que tarda 4 por 10 a la menos 21 segundos en dar una vuelta. Y claro, como es una carga que abarca un circuito cerrado, la intensidad de esa corriente por el área define un momento magnético que está relacionado únicamente con la parte orbital de su spin, por esta relación habitual. Pero al cuantizar el modelo, la z resulta ser 2 veces el spin total. Entonces, en la relación del momento magnético con su spin total aparece un 2 aquí, que le llamamos la relación giromagnética.
Bueno, este modelo cuantiza y al cuantizar cumple la ecuación de Dirac. De hecho, cuando Dirac en el año 28 analiza en el formalismo cuántico la descripción cuántica del electrón, obtiene precisamente todo este tipo de propiedades. Es decir, que tiene un spin un medio, que se mueve con la velocidad c, que el electrón está oscilando en un entorno de 2r sub 0, con una frecuencia nu, con este periodo, y que tiene un momento magnético con g igual a 2. En realidad, lo que Dirac está queriendo decir es que el centro de carga del electrón tiene todo este tipo de movimientos. Uno de los principios fundamentales del formalismo que planteamos es el principio de relatividad restringido, que dice que existe una clase de observadores equivalentes, los cuales escriben las leyes de la física de la misma forma. El conjunto de estos observadores equivalentes satisfacen la ley de inercia, es decir, que para cada uno de ellos un cuerpo libre o bien está en reposo o se mueve con velocidad constante. Bien, estos observadores equivalentes, por satisfacerse en ellos esta ley de inercia, les vamos a denominar observadores inerciales. Un observador acelerado no forma parte de este conjunto, queda fuera, porque claro, si para mí, como observador inercial, veo un movimiento libre, un observador acelerado no vería que ese cuerpo se mueve de forma libre, lo vería con aceleración. Por lo tanto, vamos a hacer física exclusivamente restringida al conjunto de observadores inerciales. Bien, esto implica que los observadores inerciales, este conjunto, o bien están en reposo relativo unos respecto de otros, con tal vez orientaciones de sus sistemas de referencia distintas, y que se están moviendo unos respecto de otros, en algún caso, con velocidades de valor constante. Aunque el valor de estas velocidades constantes, en principio, no está restringido. Otra de los aforismos atribuidos a Einstein es decir, hay que hacer las cosas sencillas, pero no más sencillas. Claro, si yo simplifico un modelo, si tengo el modelo de electrón con spin y lo reduzco, por ejemplo, a la partícula puntual, resulta que al intentar describir la realidad del electrón mediante una partícula puntual que representa un objeto con spin, estoy simplificando demasiado el modelo. Y si simplifico demasiado el modelo, es muy posible que ese modelo simplificado no describa todos los efectos físicos que yo quiero describir. Bien. Además, la física del siglo XX demostró que en la naturaleza no parecen existir partículas elementales sin spin. El electrón tiene spin, muones tienen spin, los quarks tienen spin, los fotones tienen spin. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir utilizando el modelo puntual para explicar física de partículas elementales, donde todas ellas, absolutamente todas, tienen spin y además juegan un papel fundamental? Bueno, el modelo que hemos presentado tiene esta característica particular, que el modelo con spin presenta esta doble característica de que tiene dos centros, un centro de masa y un centro de carga, como puntos distintos. Bien, vamos a dar una argumentación de cómo puede ser el análisis de lo que aquí estamos planteando. Una partícula elemental tiene masa y por lo tanto poseerá un centro de masa, pero además interacciona, y si interacciona tendrá algún tipo de carga interactiva, carga eléctrica, carga de color, y en una primera aproximación podríamos intentar localizar dónde está esa carga. Y aquí solo pueden pasar dos cosas. O que ese centro de carga y el centro de masa sean en el mismo punto o que sean distintos. Bueno, no son muchas más posibilidades. Y entonces la sorpresa es que la física de partículas solamente ha escogido la primera de las posibilidades, la más simple. Pero describe a un objeto inexistente, describe a una partícula sin spin. Entonces, no queda más remedio que la física teórica, que tiene el deber de analizar qué es lo que ocurriría en el segundo caso. ¿Cómo sería el comportamiento dinámico de un objeto con dos centros? Y en particular, ¿cómo sería su comportamiento cuando es libre? Entonces, vamos a ver cómo describiría un observador inercial el movimiento libre de una partícula con spin. Bueno, como tiene dos centros, su centro de masa, pues al no haber fuerzas externas, pues seguirá una trayectoria rectilínea con velocidad constante.
No hay fuerzas y la segunda ley de Newton dice que el centro de masa no está acelerado. Claro, si no hay pares externos y tal vez la partícula va rotando, pues va rotando con velocidad constante. Por lo tanto, el centro de carga tiene que estar describiendo una especie de movimiento helicoidal con velocidad en módulo constante. ¿Y por qué módulo constante? Hombre, porque si en este momento se mueve en ese movimiento helicoidal con una velocidad distinta que en otro momento, podríamos decir que entre esos dos, en ese instante y en el otro, están sucediendo cosas distintas. Hay algún par de fuerzas distinto. Pero si el movimiento es libre, necesariamente el movimiento del centro de carga tiene que ser con velocidad constante. Pero de acuerdo con el principio de relatividad restringido, esta descripción tiene que ser válida para cualquier otro observador inercial. Es decir, que cualquier otro observador inercial tiene que describir a la partícula con un centro de masa que se mueve en línea recta con velocidad constante y un movimiento oscilante con velocidad de módulo constante. Esto ya impone una primera restricción. La primera restricción es que el centro de carga no puede estar en reposo para ningún observador inercial, o lo que es lo mismo, nunca un observador inercial puede llegar a ponerse a la altura del centro de carga y verlo en reposo. Porque imaginaros que un observador inercial se sitúa donde está el centro de carga, se mueve con su velocidad en este instante, es decir, que lo ve con velocidad cero, pero como este centro de carga está efectuando un movimiento acelerado, en el instante siguiente ve que tiene una velocidad no cero. Por lo tanto, para él no se mueve con velocidad de módulo constante. ¿Cómo se resuelve este dilema? Pues la única posibilidad es que debe existir una velocidad límite c para el centro de carga que sea inalcanzable para todo observador inercial. Bueno, entonces, fijaros que esta velocidad límite por el principio de relatividad debe ser la misma para todo observador inercial. Bueno, esto, si ese movimiento es de esa forma, ni un observador inercial ni el centro de masa de ningún cuerpo pueden llegar a alcanzar esta velocidad. Por lo tanto, la existencia de una partícula elemental con dos centros distintos implica que en la naturaleza debe existir una velocidad límite para los movimientos de los cuerpos. Bueno, este simple análisis ya nos prefigura que la física que describa a la materia elemental con spin, en particular a modelos con dos centros, debe hacerse necesariamente en un contexto relativista. Bueno, recientemente hemos publicado este artículo en el que se obtienen las transformaciones de Lorentz, es decir, el formalismo relativista aplicado a los observadores inerciales, sin hacer mención ni a la luz ni a ningún fenómeno electromagnético, sin más que postular que existe una velocidad límite entre observadores inerciales. Vamos a introducir las ecuaciones de la dinámica que plantearé en el cuarto capítulo para ver cómo es el movimiento libre para un observador arbitrario de este electrón. Este es un programa de cálculo numérico en el que hemos introducido las ecuaciones de la dinámica. Voy a lanzar el electrón en la dirección del eje Z con una velocidad de 0,3, con una inclinación del spin de 30 grados y lo voy a soltar. Y esto es lo que obtengo. Ya veis, el centro de masa describe la trayectoria roja, el centro de carga describe la trayectoria helicoidal de color azul. Esto es lo que hemos obtenido. Aquí lo importante es que esos dos puntos describen esa hélice, pero además la velocidad del centro de masa es siempre menor que c. Y la velocidad del centro de carga es siempre c. Por lo tanto, el electrón, como ya postulara de Broglie en los años 20, tiene un movimiento periódico interno. El electrón es un reloj. Y además, fijaros que cuando el centro de masa se mueve, tarda más en dar una vuelta, porque tanto con el centro de masa en reposo como cuando se está moviendo, el movimiento es siempre con la misma velocidad c. Por lo tanto, cuando lo vemos moverse, el tiempo que tarda en dar una vuelta es gamma de v veces t sub 0, donde gamma de v es el factor relativista, y por lo tanto, cuando yo veo moverse al electrón, su tiempo
dura más, va más despacio, su reloj natural. Entonces, claro, si yo veo a un observador inercial que se mueve respecto de mí, él y todos sus electrones se mueven respecto de mí con una velocidad y veo yo que su tiempo, sus relojes locales van más despacio. Por lo tanto, el tiempo para mí es distinto que para ese observador. Yo veo que el tiempo es relativo. ¿Veis, por lo tanto, cómo el formalismo conduce necesariamente a esto que en relatividad se denomina la paradoja de los gemelos y que no es tal paradoja? Bien, el formalismo está desarrollado en este libro o en estas notas del curso que he impartido en la Universidad del País Vasco, o bien os podéis poner en contacto conmigo. Los cálculos de todo este formalismo han sido hechos a mano, con matemática o una integración numérica con el Dynamic Solver. Y los próximos vídeos, con una explicación clásica, son estos tres que quedan por ver. Gracias por vuestra atención.